Buenas noches. Y tal como estaba previsto, pues no prosperó la censura contra la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo. Aquí quizá convenga hacer un pequeño comentario. Con ocasión de la muerte de un hincha lancista de clase acomodada en el estadio de la U, pues el Estado tomó una reacción fuerte, tomó medidas drásticas, se cerraron, por ejemplo, los estadios, y el asunto tiene primera prioridad dentro del Poder Judicial. Pero con ocasión de la muerte de 3 niños en un pueblo abandonado de la sierra, pues prácticamente no hay sanciones y no sabemos bien hasta ahora quiénes fueron los culpables o cómo se originó el asunto. No sabemos si las investigaciones se están profundizando o no, o hasta dónde van a llegar. Pero lo que sí es cierto es que el Estado no solamente es malo produciendo, es decir, como empresario, sino es malo también redistribuyendo, incluso, es decir, incluyendo, no es un buen inclusor social, puesto que incluso hasta mata a los niños a quienes debería ayudar a aliviar en su pobreza o desnutrición. Entonces, aquí este asunto debería servir, pasado ya el asunto de la censura o no censura a Aída García Naranjo, para replantear seriamente toda la política social del Estado y tratar de olvidarnos un poco de estas políticas distributivas que a la larga solo sirven para crear clientes, son clientelistas, ¿no? Como el PRONA, por ejemplo, que es precisamente la institución en cuestión. Solo ha servido, no ha servido para reducir los niveles de desnutrición en el Perú. La distribución de alimentos que ha hecho el PRONA no ha ayudado a disminuir la desnutrición. Lo que ha ayudado a disminuir la desnutrición es el crecimiento económico, la redistribución, la inclusión que realiza el propio mercado y quizás algunos otros programas muy específicos. Entonces, PRONA sí ha servido para desarrollar políticas clientelistas, ¿no? Pero no para mayor cosa adicional. Entonces hay que replantear todo el asunto de las políticas sociales. Lo que hay que buscar son políticas de redistribución de capacidades, de habilidades, de tecnologías para que los pobres puedan incrementar su productividad e incorporarse al mercado por sus propios medios, conseguir ingresos por sus propios medios y no convertirse en masa mendicante y dependiente del Estado. Bueno, se aprobó la comisión la mega comisión que investigará pues al gobierno anterior, que realizará la mega investigación de todos los actos del gobierno anterior. El único tema es que 3 de sus integrantes son Javier Díaz Canseco, Omar Chejade y Johnny Lescano, que, como sabemos perfectamente, tienen prejuicios ideológicos contra la gran inversión, contra el gran capital, contra las concesiones, por ejemplo, y entonces pues había que estar muy atentos a la objetividad de esas investigaciones y que no se conviertan en, digamos, en motivo de persecución política o ideológica. Finalmente, pues una nueva legisladora, un nuevo congresista ha sido descubierto con malas artes. Resulta que Celia Anicama de Gana Perú ha sido acusada por robar y vender la señal de cable en la ciudad de Pisco, de cable mágico, Movistar, en fin. Tenemos una nota de Renzo Macella sobre la cantidad de sobre todos estos casos de congresistas cuestionados. Adelante. Estamos cansados de tránsfugas y de quienes se someten al poder, traicionando a la población. Estamos cansados de escándalos de hoy, pero también de los lobistas de siempre. Así presentaba el entonces candidato presidencial Ollanta Humala a su lista parlamentaria en enero de este año. La idea era clara, terminar con los malos recuerdos de los mataperros, robaluces, comepollos, lavapiés y aquellas que contrataban empleadas domésticas en sus despachos. Sin embargo, el tiempo parece haber esfumado esta promesa en algunos de sus congresistas. En menos de 3 meses, este parlamento ha registrado más de una decena de escándalos que comprometen más al partido de gobierno. Una vez más vemos que los partidos elaboran sus listas sin conocer a sus candidatos, sin conocerlos suficientemente, y no los conocen suficientemente porque no tienen vida en las regiones. Entonces no saben quiénes son las personas que
están llevando en sus listas. Y es que hasta la fecha son 8 los legisladores nacionalistas involucrados en escándalos y que terminarían siendo investigados por la Comisión de Ética. El último caso tiene como protagonista a la legisladora por Gana Perú, Celia Anicama, acusada de robar y vender señal de cable en la ciudad de Pisco. La bancada, hemos tenido conversaciones en la mañana, va a pedir su separación temporal hasta que no se aclare esta situación. También va a ser separada de la Comisión de Fiscalización. El tema es sumamente grave. Otro caso que también será prioridad en la Comisión de Ética es el del legislador de Gana Perú, Eulogio Amado Romero. Este congresista, representante de Madre de Dios, quien ya fue separado de la Comisión de Energía y Minas y suspendido en la bancada oficialista, fue denunciado por haber aprovechado su cargo para gestionar la derogatoria de normas que prohíben la minería informal. También está la denuncia contra el legislador fujimorista Néstor Valqui Matos, quien fue acusado de ser propietario de un prostíbulo en Cerro de Pasco. Valqui Matos se encuentra suspendido por su bancada Fuerza 2011. Bueno, ha habido muchos casos de candidatos que han entregado información falsa en la hoja de vida. Eso tiene que ser sancionado. Muchos han pensado que la hoja de vida es una mera formalidad y que yo puedo poner cualquier cosa ahí, y no, que se trata de un instrumento público y que por lo tanto tiene que ajustarse a la verdad, o si no, pues la persona puede ser denunciada por ello. Otras denuncias que podrían engrosar el trabajo de la Comisión de Ética serían los casos por conflicto de intereses que involucran a los legisladores de Gana Perú, Manuel Cerillo, Justiniano Apaza y Tomás Zamudio. También en Gana Perú están en el ojo de la tormenta los congresistas César Irupaya Montes, acusado de extraer ilegalmente arcilla en la región San Martín, y Wilder Ruiz, por falsear su declaración jurada ante la autoridad electoral. No olvidemos a Josué Gutiérrez, quien deberá ser procesado en la Comisión de Ética por su viaje a Rusia en compañía de Alexis Humala. En el fujimorismo, Francisco Cama es acusado por contaminación ambiental en Puno, María López Córdoba fue denunciada por lavado de activos, Federico Pariona por mentir en su declaración jurada y Alejandro Llovera por consignar estudios de maestría que no siguió. A la lista de congresistas cuestionados se suman también el peruposibilista Víctor Crisólogo, acusado de deber más de 50.000 soles a entidades del Estado, y el solidario Vicente Ceballos, denunciado por peculado durante su desempeño como alcalde de Moquegua. 1. Los partidos tienen que ser muy rigurosos, tienen que tener comités de selección rigurosos para investigar a cada uno de los precandidatos y determinar quiénes están aptos para ejercer la función pública. 2. Tiene que haber el tiempo suficiente como para que la prensa y la ciudadanía pues investigue un poco estos candidatos, ¿no? Que entonces los 60 días que hay actualmente entre la inscripción y la elección son muy cortos. 15 congresistas en el ojo de la tormenta en menos de 3 meses de legislatura. Comparando el mismo periodo de tiempo del anterior Congreso, el actual Parlamento prácticamente duplica el número de denuncias. Parece que la elección aún no se aprende. Bueno, y Percy Medina nos dice que los partidos tienen que hacer una labor más prolija, pero no hay partidos, ya sabemos que no hay partidos. Se han presentado 13 candidatos presidenciales en las últimas elecciones presidenciales, luego se redujeron a 11. O nos dice que se necesitaría un tiempo mayor para para que la prensa, la opinión pública pueda, digamos, estudiar cada uno de los candidatos, escudriñarlos. Pero la solución de fondo es que consiste en escoger entre pocos candidatos. El problema es que escogemos entre demasiados candidatos, entonces es imposible conocerlos, expurgarlos, descubrirlos, revelarlos. Por ejemplo, en Puno hubo 65 candidatos al Congreso, porque hubo 13 listas y 5 escaños, 13 por 5 son 65 candidatos. Los puneños, ¿alguien puede darse el trabajo de estudiar la vida o, digamos, hacer alguna clase de escrutinio de 65 personas? Imposible. En Arequipa ha habido, 72 candidatos, y así sucesivamente. En cambio, si
eligiéramos en Puno, por ejemplo, no a 5 candidatos, si los puneños eligieran no a 5 candidatos, sino solamente a 1, dentro de un distrito más pequeño, es decir, Puno no sería un distrito, sino serían 5 distritos electorales dentro de Puno, o 6, digamos. Entonces ahí cada uno elegiría solamente a 1, y en cada distrito electoral no habrían 60, 70 candidatos, habría, para comenzar, menos partidos, porque un sistema de distritos uninominales lleva a que los partidos se aglutinen. Habría, digamos que hubiese 6 partidos, habría 6 candidatos, uno tendría que escoger entre 6. Uno sí es posible conocer a lo largo de la campaña a 6 candidatos, y entonces uno puede escoger mucho mejor. Esa es la solución, lo hemos dicho acá tantas veces, pero en fin, no nos escuchan, como se decía. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a tener hoy día 2 debates interesantes, uno entre Jaime Delgado y Luis de Stéfano, sobre el tema de los transgénicos. Se ha aprobado en 2 comisiones ya un proyecto de ley que establece una moratoria de 10 años para el cultivo de transgénicos en el Perú. Y luego vamos a estar con Juan de Dios Olaechea y Jorge Lazarte para conversar acerca de cuál es la mejor solución para resolver el problema en la carretera central. Gastar muchos millones en construir carreteras paralelas o fortalecer, por ejemplo, el ferrocarril central y dar otras soluciones a la carretera central. Regresamos.